celebramos el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil y de acuerdo con diferentes organismos, el panorama es muy oscuro. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas, 12% de las personas en trabajo forzoso son menores de edad. Más de la mitad son víctimas también de explotación sexual comercial. Nuestro país es la segunda nación con mayores índices en trabajo infantil, pues hay un estimado de 3.2 millones de niños que tienen un trabajo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que de 2017 a 2022 se abrieron más de 3.000 carpetas de investigación y 1 de cada 3 víctimas son menores de edad. Sin duda es una situación preocupante que hay que atender. Oiga, pero uno de las vertientes que ya mencionábamos en este tema y de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV, la violencia sexual infantil es todo contacto o actividad sexual entre una niña, niño o adolescente y una persona que ejerce una posición de poder sobre él o ella, sin su consentimiento o valiéndose de amenazas, violencia física, psicológica u obteniendo su consentimiento por medio de engaños. Esto con la finalidad de estimularse sexualmente o estimular a otras personas. En este contexto, los niños no comprenden la gravedad de los hechos por su inmadurez psicosexual o no están en condiciones de aceptar o negarse libremente. Que es muy importante que lo entendamos porque sobre todo visibilizamos siempre el maltrato que sufren las niñas mujeres, pero hay que poner también hincapié en la violencia que sufren los niños hombres y que es muy importante que en su conjunto, como ya decíamos, se atienda de manera precisa. Queremos compartirle mucha información al respecto porque de acuerdo con datos del Diagnóstico Nacional de Violencia Sexual de la CEAV, algunas personas y algunas formas de abuso sexual infantil tienen que ver con el exhibicionismo o mostrarse desnudo ante un menor, manosear o acariciar al niño, como ya decíamos, siempre sin su consentimiento, comunicación obscena en llamadas, mensajes de texto o interacciones virtuales. También producir, poseer o compartir imágenes o películas pornográficas en la que participen niñas o niños, sostener relaciones sexuales con un menor, ya sea vía vaginal, oral o anal, así como cualquier otra conducta sexual que sea dañina para el bienestar mental, emocional o físico de las niñas y los niños. En este contexto, también hoy se conmemora el Día de la Sombrilla Azul con el fin de crear conciencia sobre cómo cuidar a los niños y protegerlos de la violencia sexual. Me da muchísimo gusto que atienda esta conversación Dioema Angeu. Ella es directora de la incidencia de Fundación Juconi. ¿Cómo estás, Dioema? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto y gracias por el espacio para poder conversar del Día de las Sombrillas, de la Sombrilla Azul o Blue Umbrella Day, que justo es el día de hoy, lo cual nos emociona poder compartir, sobre todo con estos datos que tú ya hablabas, que son como alarmantes de la violencia sexual contra y que hacemos justo el Día de la Sombrilla Azul hace un énfasis sobre cómo podemos proteger a los niños y a los adolescentes varones sobre la violencia sexual en actitudes y conductas que son muy normalizadas y que finalmente atentan contra su seguridad personal y obviamente que tienen una connotación sexual. Entonces, creo este llamado que hacemos, lo hacemos 25 organizaciones a nivel mundial, somos una comunidad que hacemos este llamado cada 16 de abril, justo para poner el énfasis en este fenómeno en el que tenemos que contribuir a brindarles herramientas, como tú bien lo comentabas, herramientas a los niños para que puedan expresar sus afectos, puedan decir cuando se sienten vulnerables y que puedan denunciar sus agresiones, porque sabemos que la violencia sexual es una de las agresiones y violaciones a los derechos mucho más profunda, pero tenemos otras violencias que las niñas y los niños viven. Entonces, el Día de la Sombrilla Azul, el Blue Umbrella Day, tiene justo la intención de hacer este énfasis. Hacemos un esfuerzo, 25 organizaciones en 25 países diferentes del mundo, para que este mensaje llegue a mamás, papás y cuidadores y que nos permita entonces poner el foco en estas estadísticas y que estas estadísticas se reduzcan.
Desafortunadamente, como tú lo dices, en México aumentaron. Es que es algo bien importante, Dioema, ahora que mencionas a las familias de los menores que sufren este tipo de abusos. ¿Por qué siempre, sí o sí, hay que creerle a un niño cuando nos está diciendo, creo que no es apropiada la forma en la que me está interactuando algún familiar, algún amigo, alguien en la escuela? ¿Por qué siempre hay que creerles, Dioema? Primero porque finalmente un niño no va a decir una cosa tan fuerte si no fuera cierta. Y la otra es, aquí no es cuestión de verdad o de mentira, es una cuestión de derechos. Y cuando hablamos de derechos, es decir, si un niño denuncia que se siente incómodo, que ya no quiere ir a la escuela, que ya no quiere jugar con el primo, que no quiere saludar al tío de abrazo y beso, hay que respetar eso, porque al final justo estas microviolencias van formando un camino en donde el niño no puede distinguir dónde está su individualidad y dónde está el contacto con los demás o cuál es la mejor forma de relacionarse. Entonces, si el niño o la niña lo denuncia, hay que creerles, hay que protegerlos y sobre todo, digamos, ponerlos en un lugar seguro. Entonces, creo que eso es como lo más importante, porque es un derecho a que tú puedas hablar de lo que te está incomodando, aunque no sea violencia sexual, es decir, me incomoda cómo me trata, claro, no me gusta jugar con él, no me gusta cómo me dice las cosas. Creo que eso es un buen principio de protección y un factor protector para que una niña o un niño pueda estar en un lugar seguro y saber que puede hablar sobre las cosas que no le gustan o le molestan. Ya les dimos este voto de confianza a los niños, pues aceptando todas estas conversaciones difíciles, pero ahora, Dioema, nos lo comparten esta información, cómo nosotros como adultos debemos de manejar esta información, porque me queda claro que a veces por la complejidad del tema, muchas veces queda bajo la alfombra y entonces ahí, problema. Exacto. Porque desafortunadamente sabemos por las estadísticas en México que muchas veces esta violencia sexual la ha hecho un familiar o alguien muy cercano a la familia. Entonces, primero es creerle al niño, la otra es ponerlo en un lugar seguro y buscar ayuda profesional, porque finalmente el niño tendrá que hablar sobre esto y tener cómo puede restaurar su bienestar, cómo puede hablar de la situación traumática. La familia también necesita una intervención y también un apoyo legal en el cual ellos decidan qué van a hacer con esta situación, ¿no? Si puede haber una denuncia, si no es una denuncia, es una cosa que se trabaja en familia, pero finalmente no es una cosa que va a pasar, es una cosa que sí impacta el desarrollo de las niñas y los niños y que no tenemos que olvidar que tenemos como acompañantes, hacemos mamás, papás o cuidadores, hacer una protección de estas niñas y estos niños y saber que pueden hablar de sus afectos, de su corporeidad y sobre todo que pueden tener un espacio seguro y una persona con la cual puedan contar. Entonces, hay que atenderlo, sí, se puede denunciar, sí, pero es una decisión de la familia. Pero lo más importante es que el niño sea atendido y la familia también, justo para poder procesar este hecho, que es un hecho de una violación grave de derechos humanos, una violencia grave, y que pueda como seguir adelante y poder restaurar pues ese bienestar que inicialmente tenía la niña o el niño. Seguramente, Dioema, quienes nos están viendo y están atravesando por una situación compleja y complicada como es un abuso sexual infantil, pues se preguntan si es posible que la vida no se va a normalizar, no va a retomar el curso que tenía antes de este hecho, pero cómo sí podríamos aprender a vivir con este trauma. Sí. La violencia extrema, como es la violencia sexual, sí hay procesos para trabajar. En México hay organizaciones que trabajamos con los temas y hay personas que trabajan también, profesionales que trabajan sobre los temas. Entonces, creo que la clave es pedir ayuda y la ayuda que se necesita es una ayuda psicológica, una ayuda médica y una ayuda legal para que las familias vayan tomando decisiones en esta situación compleja. Por eso se necesita como mínimo estas 3 intervenciones. Entonces, para que puedan pedir ayuda, sé que es una situación compleja, que nadie nos quisiéramos enfrentar a ella, pero esto sucede, ¿no? Porque las estadísticas de las que tú hablabas y las que nosotros tenemos, pues la verdad es que no son favorables y sabemos que muchas niñas y muchos niños están expuestos. Entonces, yo las invitaría primero a creer al niño, a darle seguimiento a esto y a buscar la ayuda tanto en instancias gubernamentales como en las organizaciones civiles o en cuestiones privadas, para que lleven esta atención en 3 niveles, una atención psicológica, psicoemocional, una atención médica y la atención legal, para que la familia decida qué va a hacer con esta información
a nivel legal, que es también un paso importante. Dioe Manlleu, directora de incidencia de Fundación Juconi, te agradecemos infinitamente esta conversación para poner el cimiento de tener y aspirar a tener un mundo mejor. Gracias, Dioe, muy amable. No, al contrario, síganos en nuestras redes, ahí estamos hablando mucho sobre la temática, sobre todo este mes, que es el mes de la sombrilla azul. Muchas gracias por el espacio y gracias a tu audiencia que nos escuchó. Abrazo fuerte, Dioema, muchísimas gracias. Hasta luego.